Buenas tardes, bienvenidos todos a esta última sesión del ciclo del románico que con tanto cariño hemos preparado desde la Asociación de Amigos del Museo y desde este propio museo. Hoy cerramos con Juan Antonio Olañeta, que nos trae una conferencia que esperamos que resulte de interés. Os queremos dar las gracias por todo el tiempo que nos habéis acompañado durante las 3 conferencias. A los que os incorporáis hoy, también bienvenidos y muchas gracias. Y a los que nos habéis seguido durante las 3 charlas, pues muchísimas gracias porque el ciclo ha tenido muy buena acogida y estamos muy contentos. Esperamos que haya cumplido las expectativas y que hayáis disfrutado del románico y que sigáis esta tarde también, por supuesto, disfrutando del románico como lo hemos hecho nosotros y como nos gusta siempre hacer en esta casa. Os pedimos perdón si hemos tenido algún problema técnico o ha habido algún problema que haya sido causado por nuestra culpa. Lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible y tenemos que agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Barbastro que nos ha facilitado los medios técnicos para poder hacer estas conexiones y sobre todo a José de Mari y a Julio que nos lo han puesto realmente muy fácil. Saludar a los que nos seguís a través de esta plataforma de Zoom y a los que nos siguen en directo desde el canal de YouTube. Recordamos que se pueden hacer preguntas al ponente durante toda la sesión y cuando la sesión termine nosotros se las formularemos a él para que las pueda contestar una vez que él haya terminado su ponencia. Para ello la pestaña en la parte inferior es la de preguntas y respuestas. Si por el contrario alguien lo que tiene es un problema técnico, en la pestaña de chat puede formular la pregunta y si está en nuestra mano intentaremos ayudarle para resolver si falla la conexión o no se escucha bien el audio. Intentaremos. Y también si alguien quiere un certificado de asistencia a las conferencias en las que estaba inscrita, que nos escriba un correo a info@musediocesano.es y tramitaremos su solicitud. Bienvenidos pues todos, también a ti, Juan Antonio, que has escogido un fondo precioso y muy familiar para nosotros. Y le voy a dar paso a Miguel Ardanuy, que es el presidente de nuestra asociación de amigos y que presentará el ponente. Buenas noches, queridos amigos. Pues estamos ya en la última conferencia del 10º ciclo que organizamos el Museo Diocesano de Barbastro Monzón y los amigos del museo. Juan Antonio Olañeta Molina va a impartir una conferencia que se titula La representación de emperatrices, reinas, nobles y abadesas como comitentes o donantes en el románico. En la conferencia, tras analizar las diferentes acepciones del término donante y en qué medida se adaptan a las representaciones a las que se le asigna dicha denominación, se revisarán las estrategias figurativas utilizadas por los donantes masculinos a fin de poder detectar posibles diferencias con los patrones seguidos por las promotoras femeninas. Durante la mayor parte de la charla se comentarán numerosas obras del periodo románico que incorporan la figura de donantes femeninas. Será objeto de análisis también el importante papel desempeñado por las abadesas en la promoción artística, el cual tuvo como consecuencia la existencia de numerosas obras en las que incluyó la figura de este tipo de comité. Finalmente, se da referencia a algunas donantes que fueron especialmente prolíficas, entre las que destacó especialmente la condesa Matilde de Canosa. Juan Antonio Olañeta tiene un amplio currículum y vamos a dar unas pinceladas. Es profesor asociado en las universidades de Barcelona y Lérida, licenciado en Ciencias Empresariales, que tras 20 años de carrera abandonó para centrarse totalmente en la historia del arte. Realizó en la Universidad de Barcelona un máster de estudios avanzados en Historia del Arte y el doctorado en Historia del Arte con la tesis titulada La representación de Daniel en el foso de los leones en la escultura de Occidente siglos XI-XIII. Corpus y estudio iconográfico de la transformación, función y significado de una imagen polivalente. Esta tesis fue galardonada en el 2018 con el Premio de Investigación Románica que otorga el Europees
Romanic Centrum. Este centro es desde 2008 un instituto afiliado a la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg en Alemania. Ha realizado estancias en universidades como Toulouse y Vercelli y en el Instituto Cas des Historiques de Florencia. Centra su actividad investigadora en la iconografía románica, sobre todo en los crismones y en Daniel en el Foso de los Leones, y en la participación social en la gestión del patrimonio. Ha sido presidente y cofundador de la Asociación de Amigos del Románico y miembro del Consejo Editor de la revista Románico. Participa como docente en diversos másteres en las universidades de Barcelona y de Valladolid. Desde el punto de vista metodológico, se ha especializado en la gestión de proyectos y el desarrollo de corpus iconográficos con base de datos con las herramientas SIG. Con esto ya vamos a dar paso a Juan Antonio, no sin antes daros las gracias, reitero lo que ha dicho María, por estar con nosotros estas 3 sesiones. Y aunque ha sido un medio nuevo, en este caso para este tipo de conferencias, no descartamos en el futuro utilizar los dos, el directo y el telemático, porque ampliamos considerablemente el número de aficionados al románico que pueden asistir a estas interesantes conferencias. Pues nada más. Juan Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, María. Para mí es un placer estar de nuevo aquí, aunque sea de forma remota, ¿no? Ya me gustaría, por eso he puesto la pantalla detrás del claustro de Roda di Sávena, porque me encantaría estar presencialmente en Barbastro como cuando estuve en las 4ª jornadas de estas conferencias. Agradezco al Museo Diocesano de Barbastro Monzón, a su director Ángel Noguero y a María Puertolas el haber tenido a bien invitarme a estas conferencias. Y dicho esto, empiezo a compartir la presentación. Me imagino que se ve. El trabajo del que voy a hablar hoy es parte de una investigación que hemos iniciado recientemente en el grupo Arspita, en la Universidad de Barcelona, en relación a los donantes. Y hemos empezado a preparar una base de datos. Cosa que a raíz de una petición para otro trabajo, nos centramos inicialmente en las donantes femeninas. Y será de lo que hablaremos. Pero antes de comenzar a hablar, quisiera, a ver si puedo pasar, iniciar la conferencia haciendo un sentido recuerdo a don Enrique Calvera, entrañable persona de la que guardo un grato recuerdo y que, como casi todos ustedes sabrán, nos dejó hace fechas recientes y a cuya memoria dedico esta conferencia. La primera cuestión que me gustaría tratar es el término de donante. Porque claro, a priori parece sencillo entender qué es de lo que pretendemos hablar, pero realmente no es tan fácil si entramos ya en profundidad en detalle, ¿no? El término donante normalmente en los estudios iconográficos se suele utilizar para hacer referencia a las representaciones de ciertos personajes, normalmente de cierta relevancia social, asociados de una manera u otra con la promoción de la obra en la que aparecen, ¿no? De las obras de arte en las que aparecen. Sin embargo, no es tan sencillo. Veamos lo que dice, por ejemplo, el diccionario de la RAE. La RAE define donante como persona que costeaba una obra de arte, generalmente de tipo religioso, y cuya imagen solía aparecer representada en actitud orante. Pero esto no siempre ocurre así. Podemos encontrar que el individuo denominado como donante no es quien dona la obra, tampoco quien la promociona. De hecho, en ocasiones es incluso quien la recibe. Entonces, hemos de matizar bastante este término. Hemos de hablar de comitentes. El comitente sería el que promociona una obra. Hemos de diferenciarlo del donante, que es quien realmente la entrega, la que la dona o la entrega.
pero puede haber combinaciones de estos términos, ¿eh? Puede haber comitentes que son donantes o incluso comitentes que son donantes y receptores a la vez, cuando, por ejemplo, aparece un escriba entregando el códice que ha desarrollado al comitente que a su vez lo dona a alguna institución, por ejemplo, un monasterio o una iglesia. Puede haber donantes que no son comitentes, ¿eh? Pues no son los que han promovido la obra. Tal sería el caso, como veremos luego, de Justiniano y Teodora en los mosaicos de San Vital de Rávena. Puede haber donantes que no lo son, entre otras cosas porque están fallecidos, ¿eh? En este caso serían los beneficiarios de las consecuencias espirituales que se pretenden con la realización de la obra. También, como digo, veremos algunos ejemplos. Bueno, en todo este totum revolutum, y para no complicar más las cosas, en esta conferencia hablaremos de comitentes o donantes en sentido genérico, ¿eh? Y ya iremos matizando en cada uno de los casos según los vayamos viendo. Empezaremos hablando de los antecedentes de las donantes femeninas. En el primer caso que trataremos será el de Anicia Juliana. Anicia Juliana era un importante personaje de la corte bizantina, era hija y nieta de emperadores del Imperio Romano de Occidente, era hija de Anicio Librio y nieta de Valentiniano III, y su imagen figura en el frontispicio de una copia de un tratado de medicina de Dioscórides. Es el que vemos a mano izquierda, la vemos la imagen en el centro. Es uno de los primeros retratos de comitentes femeninos, ¿eh? Al menos el primero en la Alta Edad Media, y es la más antigua miniatura conservada de una persona real. Anicia es representada entre la magnanimidad, a su derecha, y la prudencia. Anicia aparece como una figura entronizada, rodeada de virtudes, en la cual toma como modelo el arte imperial. La magnanimidad, sostiene un saco de monedas de oro que Anicia distribuye, con la mano que vemos aquí, distribuye a un puto, a un puti, a un pequeño genio alado, que se ha interpretado como el amor por construir, que le ofrece un códice. Vemos que el genio le está ofreciendo a Anicia un códice y también entrega esas monedas a una mujer prostrada, en prosquinesis, que la vemos aquí, se ve bastante más difícilmente, que se ha interpretado como la gratitud de las artes. Anicia no fue la donante de este manuscrito, del manuscrito en el que figura su imagen, ya que fue encargado por las gentes de Honoratae, una ciudad que se lo donó en agradecimiento por haber construido una iglesia en su población. Por tanto, en este caso, Anicia es la receptora del manuscrito. Entonces, en este caso, el retrato muestra a una comitente, pero no de la obra en la que figura, sino de la obra por la que se le regala esta obra, ya que fue la comitente de una iglesia y por ello recibe el códice. Anicia desarrolló una gran actividad de promoción edilicia. Por ejemplo, promovió la construcción de la iglesia de San Poleuctos en Constantinopla en 524-527. Este fue un edificio concebido como una afirmación del propio linaje imperial de la comitente. En dicho templo figura un epigrama laudatorio inscrito en las paredes de la iglesia y conservado en su totalidad, en el que Juliana se compara con los emperadores Constantino I y con su tatarabuelo Teodosio I, como constructora monumental, y además no se conforma con eso, sino que afirmaba haber superado al templo de Salomón, en cuyas proporciones al parecer se basaba la nueva iglesia. Ya veremos algún otro ejemplo de comparación con el tema del templo de Salomón. La inscripción, los fragmentos de la inscripción que digo son los que figuran en este caso. Se ha apreciado ciertas similitudes de esta imagen con el Misorium de Teodosio, que vemos ahora abajo a la derecha. Ese modelo iconográfico de personaje sedente, entronizado, frontal, rodeado de otros personajes, algunos que se postran ante él. Utilizaría un modelo iconográfico imperial que podría estar más bien, la elección del cual podría estar más bien justificada por el linaje del personaje, por su estatus social
o por su influencia e intensa actividad política y religiosa. Por tanto, vemos que el modelo iconográfico que se elige puede estar directamente vinculado con el poder del personaje. Otro ejemplo de antecedente de donante femenina lo encontramos en la iglesia de San Vital de Rávena del siglo VI, en la representación de los mosaicos del ábside. En el mismo se representa a la emperatriz Teodora, enfrente de su esposo Justiniano, el emperador Justiniano. En el ábside se observa a Cristo con el obispo Eclesius, que fue quien inició la construcción de la iglesia, ofreciendo una maqueta del edificio. La representación de los emperadores, que figuran, ya digo, en ambos lados del ábside, en el registro intermedio, no se debe a que fueran ellos los comitentes de la obra, sino que fue realizado por las entidades locales, por las autoridades locales, perdón, con la idea de marcar diferencias con respecto a otras entidades políticas de la península itálica y subrayar su vínculo con el Imperio Romano de Oriente. Por tanto, estas imágenes no corresponden con los comitentes de la obra. Si vamos a la imagen donde aparece Teodora, la encontramos aquí, haciendo una ofrenda de un cáliz hacia Cristo, que es al que están mirando, junto con varias damas del séquito de la corte y algunos asistentes también que formarían parte de la corte. Pues bien, esta imagen está situada justo enfrente de la de su esposo, el emperador Justiniano, y en las mismas, si comparamos ambas imágenes, podremos encontrar una diferenciación de roles. Mientras que vemos a Justiniano rodeado de los resortes principales del poder del Imperio Bizantino, tendríamos al ejército con estos soldados, a los generales Narcés y Belisario, y además al arzobispo Maximiano. En cambio, a Teodora la vemos rodeada de otros personajes que ocuparían un rol más secundario dentro de la corte. Por tanto, en cuanto al rol, habría una diferenciación clara entre el lugar que ocuparía el emperador respecto al que ocuparía la emperatriz. Es muy interesante en esta imagen de Teodora, si nos fijamos en la franja inferior de su túnica, aparecen representados los tres magos siguiendo un modelo iconográfico que también se encuentra en otra iglesia de Rávena, en San Apolinar Nuevo, en el que están representados en la adoración de los magos. Con esto se establece un claro paralelismo entre la ofrenda del cáliz que realiza la emperatriz a Cristo con la adoración de los magos, con la ofrenda que realizaban los magos. Este juego de paralelismos suele ser también bastante utilizado como estrategia por los donantes. Otro antecedente lo encontraríamos en la catacumba de Comodila en Roma, correspondiente también al siglo VI. Es una imagen de una dama de nombre Túrtura, que fue realizado hacia el 528. Está acompañada de dos santos, de los santos Félix y Adautco, y también está acompañada de una inscripción en la parte inferior que señala que la obra fue encargada por el hijo de la difunta, de Túrtura, con la pretensión de proclamar los valores cristianos de su familia. Esta interesante imagen anticipa ciertos aspectos que veremos repetidos en el periodo románico, como la presencia de donante ante la Virgen, lo que será una norma bastante habitual, por ejemplo, en la representación de las abadesas, que tendrán cierta predilección por estar situadas al lado de la Virgen, o el papel mediador de ciertos santos, y el carácter, en este caso, póstumo de la donante. En este caso no es una donante porque está ofreciendo algo a la Virgen y al niño, pero no es la donante de la obra porque en ese momento estaba fallecida. Por tanto, sería una donante póstuma, como hemos comentado al inicio. En esta miniatura de la Biblia de San Pablo Forimura, de San Pablo Extramuros, encontramos representado al emperador Carlos el Calvo. Sin embargo, él no fue el comitente de la obra, el comitente fue un obispo, el obispo Ginemar de Reims, como regalo diplomático al Papa con motivo de la coronación del emperador en 875.
En esta imagen se ve un claro uso de la perspectiva jerárquica, en la cual el emperador aparece en mayor tamaño que los personajes que le flanquean. Y a su izquierda observamos dos damas, de las cuales la más cercana sería su segunda esposa, Riquildis, que en este caso no sería ni la donante ni la comitente. De hecho, un verso que figura en la miniatura la cita como garante de la descendencia del emperador. Este será el hecho de resaltar el papel de la mujer, en este caso de la esposa del emperador, como garante de la sucesión dinástica, será un aspecto que será puesto de manifiesto en numerosas obras que veremos de donantes femeninas. Ya digo, el papel determinante para garantizar la sucesión dinástica. Pero en este caso, como vemos, la mujer juega un papel secundario que se queda claramente puesto de manifiesto en el tamaño de la misma, en esta miniatura. Fue muy relevante en el Sacro Imperio la llegada de una princesa bizantina, de la Teófano Escleraina, que contrajo matrimonio con Otón II. Fue el emperador entre 967 y 983. Pues bien, la llegada de esta emperatriz, de esta princesa, al Sacro Imperio, trajo consigo la introducción en el Sacro Imperio de nuevos aires bizantinos, entre los cuales vinieron podemos incluir algunos modelos iconográficos que eran bastante habituales en el Imperio Romano de Oriente. Entre ellos tenemos esta representación de Cristo coronando a los emperadores, como vemos en el caso de Romano II con Eudosia, que vemos en alto Cristo subido en un pedestal coronando al emperador y a la emperatriz, sin que hubiera una clara diferenciación jerárquica entre ambos. Y este modelo iconográfico de este marfil es el que asumió este otro realizado ya en la corte de Otón II, en las cuales representa a Cristo coronando al propio Otón II y a su esposa Teófano. Esta imagen, tanto en el Imperio Bizantino como en el Sacro Imperio, claramente lo que denota o lo que pone de manifiesto es la legitimación divina de los emperadores coronados. Y en este caso del marfil, tanto Otón II como Teófano no son los donantes. El donante posiblemente es el personaje que aparece postrado en la parte inferior, que podría ser Juan Filigato, canciller de Otón II y tutor de Otón III, y además confidente de Teófano y futuro antipapa con el nombre de Juan XVI. Este no es el único caso de marfil del Sacro Imperio en el que aparece Teófano. Tenemos este otro, conservado en Milán, en el que aparece el emperador Otón II, identificado con esta inscripción a los pies, que está besando los pies de Cristo. En este caso sí que podemos hablar que Teodora, situada enfrente de él, también arrodillada, ocupa o detenta un papel bastante inferior o un rol diferente al del emperador, que tiene un papel más destacado, tanto como por ser el que está citado en la inscripción, como por estar besando directamente los pies de Cristo. En el caso de Teodora, podemos ver que está entregando, ofreciendo a su hijo, a Otón III, el cual prácticamente está saliendo de su cuerpo, casi como si estuviera naciendo. Como en el caso de Riquildis, en la Biblia de San Pablo Extramuros, en lo que se estaría destacando es el rol de la emperatriz como garante de la sucesión dinástica, como garante de la dinastía. Y en este caso, incluso formalmente, prácticamente haciendo salir al hijo de las entrañas de la emperatriz. Además, en este marfil utilizan una estrategia que ya hemos comentado, que es la presencia de un santo, San Mauricio en este caso, y de la Virgen como intermediarios ante Cristo. Las manos veladas de los ángeles, arriba en la parte superior, han hecho pensar a algún autor que esta imagen podría tener un carácter funerario y que podría haber sido realizada tras la muerte del emperador Otón II en 983 y encargada por la viuda.
en caso de ser cierta esta suposición, estaría representada esta Teófano también como comitente de la obra, no solo como garante de la sucesión dinástica. Por tanto, vemos que la llegada de Teófano al imperio la podemos considerar como un acontecimiento clave para la extensión de las representaciones de donantes femeninas en Occidente. Y veremos cómo los modelos iconográficos que hemos visto se irán repitiendo en algunas obras. Y ya hablando de antecedentes, comentar que este modelo de donante ofreciendo la obra a Cristo o a la Virgen en algunos casos, ya es un modelo que existía, por ejemplo, en relieves romanos, como este que se encuentra en Constantinopla, en Estambul actualmente, de bárbaros haciendo la ofrenda al emperador, o encontramos modelos en mosaicos como este del siglo VI en Roma, en el cual aparece el Papa ofreciendo el modelo de iglesia junto a santos que están intercediendo por él. Modelo que posteriormente repite el Papa Pascual I en Santa Práxedes, o que repiten algunos otros obispos. Pero entremos ya a hablar de las donantes femeninas en el románico. Y empezaremos con emperatrices y reinas. La primera imagen, es la que vemos a nuestra izquierda, representa a Cunegunda de Luxemburgo, que estaba casada con el emperador Enrique II, en una imagen que sigue el modelo iconográfico del marfil de la coronación de Otón II y Teófano que hemos visto anteriormente. Es una clara muestra de cómo arraigó este modelo iconográfico en la corte del Sacro Imperio. Aparecen acompañados por San Pedro, identificado por las llaves, y San Pablo, identificado por su alopecia, que realizan la función de santos mediadores, pero es que además eran los patronos de la catedral de Bamberg, a la que fue donado el manuscrito en el que figura esta miniatura. Vemos cómo tanto el emperador como la emperatriz están representados en menor tamaño, con lo cual se está haciendo uso de nuevo de la perspectiva jerárquica. Aunque aparentemente no parece haber diferencias en la forma de representar a Cunegunda y a su esposo, tres sutiles aspectos marcan la diferencia de su estatus. El primero se encuentra en el poema de dedicación del libro, en el folio 1 verso, en el que tan solo se menciona como donante al emperador, si bien más adelante se cita a la reina como correinante. El segundo es la bola del mundo que sostiene Enrique en la miniatura, lo vemos aquí, que es un evidente atributo del poder. Y el tercero es la gestualidad de la representación alegórica de Roma, en la parte inferior, sería la representación de Roma, que está entregando la bola del mundo al emperador y además le está señalando con la otra mano. Con lo cual está claramente indicando quién es el legítimo heredero de la dignidad imperial. Entonces, en este sentido sí que vemos una diferencia jerárquica entre ambos. Este modelo de coronación por Cristo, que destaca la legitimidad de los monarcas, pudo ser considerado muy apropiado debido a los problemas derivados de la forma como llegó al poder la dinastía sálica y por tanto lo utilizó con bastante frecuencia. Al lado vemos otra imagen en la que aparecen tanto Enrique II como Cunegunda, que es el antipendio de Basilea. En este caso utilizan un modelo iconográfico diferente en el cual ambos se postran a los pies de Cristo, para poner de manifiesto que son devotos y humildes cristianos. Y de nuevo, y bastante más destacada ahora, la perspectiva jerárquica. Su tamaño en comparación con Cristo es bastante inferior. Este modelo, el que se inició, como hemos dicho, con el marfil de Teófano, fue seguido en otras miniaturas. Por ejemplo, en los Evangelios de Goslar, en los que aparece Enrique III y Inés de Poitou, se observa el mismo modelo iconográfico. Aparentemente, no se aprecian diferencias entre los miembros de la pareja. Los dos tendrían el mismo tamaño y estarían con los mismos atributos. Sin embargo, en el folio siguiente, en el 4 recto, podemos ver que es el emperador Enrique III
quien está haciendo entrega del códice que dona a San Simón y San Judas. Es lo que vemos en esta otra miniatura. Además está indicado en la inscripción. Por tanto, no es la emperatriz, sino es el emperador el que es considerado como donante comitente. De ahí que se marca claramente una diferenciación en el estatus de uno y otro. Sin embargo, hay que destacar la presencia de la emperatriz siendo coronada por Cristo por el hecho de que es Cristo quien estaría legitimando de esta manera la estirpe generada por la propia emperatriz, destacando de esa manera el rol de maternidad, como hemos visto en otros casos. Otras miniaturas, en este caso en el Codex Aureus del Escorial, nos muestran también a Enrique III y a Inés de Poitou, pero en la imagen anterior, en esta que vemos a la izquierda, aparecen representados los padres de Enrique III. Ya digo, en esta primera miniatura se muestra al emperador Conrado II y a Gisela de Suabia, besando los pies a Cristo, postrados ante él, siguiendo un modelo iconográfico que ya hemos visto, por ejemplo, en el Antipendio de Basilea. En la segunda miniatura se representa a Enrique III, hijo de los anteriores, ofreciendo el códice a la Virgen, y a su lado Inés de Poitou. Posiblemente el manuscrito entregado a la Catedral de Espira por Enrique III con motivo de la dedicación de su altar mayor en 1046, fue realizado tras la muerte de Conrado y de Gisela. La presencia de Conrado y Gisela en esta obra podría estar justificada, además de por el hecho de que Enrique buscara la salvación del alma de sus padres, también por la intención de poner de manifiesto la legitimidad de su dinastía, cuestionada incluso en el seno de la Iglesia, como ya he comentado. Las inscripciones que figuran en la parte superior sitúan como protagonistas a los emperadores, dejando a sus consortes en un papel secundario, que es más evidente en el caso de Enrique e Inés, dado que, como hemos visto antes, es precisamente Enrique III quien está haciendo entrega del códice a la Virgen, como hemos visto, ya digo, en el caso anterior. Cambiemos de escenario y pasemos a Inglaterra. Otra imagen de donante femenina muy destacada es la de la reina Emma de Normandía, que figura en este manuscrito, en el Encomium Emmae Reginae. El mismo es un ejemplo de que en ciertas ocasiones la paridad formal que caracteriza la presencia de ciertas mujeres junto a sus cónyuges monarcas puede estar determinada porque es precisamente la estirpe de ellas la que dota de legitimidad al poder detentado. Ya digo que tal es el caso de esta miniatura datada en torno a 1040. La reina Emma de Inglaterra, entronizada y coronada recibiendo el códice de manos de un escriba, en este caso la donante sería además receptora, como ya hemos dicho antes, sería por tanto la comitente receptora, como he dicho. El texto es una crónica historia que narra las hazañas de los dos monarcas con los que estuvo casada. Etereldo II, el indeciso, de Inglaterra, y Canuto II de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Asoman, aquí, por detrás de la columna, dos personajes coronados que son los hijos de Emma, Canuto el Recio y Eduardo el Confesor. Observamos en esta imagen similitudes con el modelo iconográfico utilizado para representar a Anicia Juliana en el Dioscórides de Viena que hemos visto antes. Sedente, visión frontal y además dominando la escena. Destaca la presencia de la figura de la reina, excepcional entre las representaciones de donantes femeninas. Esta imagen sería un documento visual de la expresión del poder de Emma durante el breve periodo de reinado dual de sus hijos, entre 1040 y 1043. En este caso ya digo que esa presencia de la reina destacada, sobre todo frente a sus hijos, que fueron los que reinaron, viene determinada quizá porque es ella, a través de ella, cómo llegó la legitimidad de la dinastía. En la denominada Cruz de Gisela, que fue donada a un monasterio de Ratisbona por la reina Gisela de Baviera o de Hungría, para el sepulcro de su madre, la reina Gisela de Borgoña, vemos la figura de las dos. La reina Gisela de Borgoña, que estaría aquí sin coronar, falleció en 1006. Y su hija, aquí aparece coronada, Gisela de Hungría o de Baviera, es quien realizó que fue la comitente de la obra. En esta cruz se incluye la imagen de un antecesor, Gisela de Borgoña,
con la del comitente, que es su familiar, su hija, Gisela de Hungría. Además, esta obra tendría un carácter funerario por el hecho no solo de que aparece la figura de la difunta, sino porque estaría destinada a la tumba de la misma. Las inscripciones que figuran en la pieza dejan constancia de su comitente, su destino y su sentido soteriológico. De ahí leo la inscripción. He ahí la salvación de la vida, por la que la muerte fue muerta por la muerte, por lo que suplicando por la salvación de su alma y la de su madre, la reina Gisela hizo construir esta cruz. Si alguien robara esta cruz, que sea castigado con la muerte eterna. Y otra inscripción en la misma cruz añade, Gisela, la reina devota, hizo donar esta cruz a la tumba de su madre Gisela, con lo cual deja claramente constancia en la inscripción de quién era la donante, para qué lo donaba y en dónde iba a estar, en la tumba de su madre. Las figuras de madre e hija, de las que solo esta luce corona, la hija, ya lo he comentado antes, aparecen a los pies de Cristo y muestran las palmas de la mano a la altura del pecho en señal de aceptación. En este caso, coinciden en una misma escena una persona viva, la comitente, y una ya difunta, la beneficiaria de la obra. Ya veremos algún otro ejemplo similar a este. En otra obra en la que aparece la reina Gisela de Hungría es en la capa o manto de Esteban I de Hungría, su esposo, que también aparece representado en este manto. En este caso, la reina Gisela aparecería aquí donde he indicado con este recuadro rojo y aquí está bien en vista la imagen ampliada. Aquí una reproducción hecha en metal para que se pueda observar mejor los detalles de la imagen, que no se aprecia muy bien en esta fotografía. Ambos aparecen a los pies de Cristo. Cristo aparece aquí, aquí aparecería el rey Esteban y al otro lado su mujer. Mientras que el monarca es representado con los atributos del poder, la lanza, el globo del mundo con la cruz, la reina aparece sosteniendo un relicario en forma de torre, con lo que se destaca su devoción. Se marca de esta manera una diferencia en sus roles. Además, la reina también es mencionada en la inscripción que figura en esta capa. Entre los monarcas, en el medio, aquí donde he marcado, señalado, aparece un personaje, que es este de aquí en un clupio, que se ha identificado con el príncipe heredero Emérico, con lo que se pondría de manifiesto de nuevo el rol de la reina para garantizar la continuidad dinástica. Viniendo a la península, encontramos otra representación de una reina en el denominado diurnal de Fernando I y Sancha. Vemos aquí a doña Sancha. En el frontispicio, que se refleja en el patronazgo real, figura la escena de la donación del manuscrito, en la cual aparecen Sancha, Fernando, el rey Fernando, y el escriba Petrus. El escriba, hace entrega del códice al rey mientras que gira su cabeza, está entregando el códice mientras que gira su cabeza hacia la reina, que es la comitente de la obra, para regalársela a su esposo. La inscripción nos dice claramente cuál es el rol de la reina. Dice, la reina Sancha llevó a cabo lo que soy de la misma manera que lo concibió. Año 1055, Pedro era escriba y Fructuoso el pintor. Con lo cual la inscripción indica claramente que la comitente es la reina que está regalando el códice al rey. La importancia de la figura de la reina queda puesta en manifiesto por la mirada del escriba que se dirige hacia ella, así como por el dedo índice del rey que la está señalando. Rodríguez Viejo comenta que en contraste con las habituales escenas en las que los escribas o miniaturistas entregan su obra a Cristo, o la Virgen o un santo, en este caso el receptor es el monarca. Se representaría, por tanto, un acontecimiento verídico, el momento en el que la reina le entregó el regalo a través del escriba. En esta obra, aunque el receptor del códice es el rey, la reina desempeña un papel muy relevante, marcado por la mirada del escriba, como ya hemos dicho, y por el gesto del rey. El relevante papel desempeñado por Sancha en la escena podría ser reflejo del hecho de que era precisamente la reina la heredera de la estirpe asturleonesa, como hemos visto que pasaba, por ejemplo, con Emma de Normandía,
Castiñeiras ha relacionado esta idea con el ex libris que proclama: pertenezco al rey Fernando y ciertamente a la reina Sancha. Ya decimos que se aprecia un paralelismo entre esta obra y el Encomium Emmae Reginae, ya que tanto Sancha como Emma, que figuran como comitentes, fueron reinas por derecho propio, aunque el poder realmente fue detentado por sus esposos. Otra imagen en la que aparece la reina Doña Sancha es en los frescos de San Isidoro de León. En los mismos aparece el rey Fernando I, identificado por una inscripción, Ferdinando Rex, y detrás tiene un armígero que sostiene una espada. Detrás de la reina aparece una sirvienta o dama de compañía que porta una vasija o un plato. Sin embargo, esta imagen de los dos reyes a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, podrían haber sido no patrocinadas por ellos, no serían ellos los comitentes, sino que podrían haber estado patrocinados por la hija de los reyes, por la infanta Urraca, una vez fallecidos ambos. Tanto Serafín Moralejo como Thérèse Martin han puesto en relación esta escena con las tumbas de los monarcas que esta autora, Thérèse Martin, sitúa precisamente en el tramo inmediatamente anterior al lugar donde se ocupan estas pinturas. Por tanto, tendríamos un nuevo ejemplo de una representación de donantes y de donante femenina vinculada al lugar del enterramiento, como hemos visto antes en la cruz de Gisela. En este caso, Sancha ni Fernando serían los donantes ni los comitentes, porque de ser cierto que ya estaban muertos, pues son más bien los receptores de los beneficios que se esperan con esta imagen. De esta manera podemos hacer un paralelismo con la representación de Corrado II y Gisela de Suabia en el Codex Aureus, pues como ya digo, los protagonistas posiblemente estarían ya difuntos y estarían implorando de rodillas por su salvación. En la miniatura otoniana ante la Majestas Domini y en estos frescos ante el Cristo crucificado. Además, Sancha y Fernando son incorporados a esta escena de la crucifixión como si hubieran sido testigos de la misma. De esta forma, tal y como ha propuesto Cortés, participarían simbólicamente del acto redentor que este episodio representa. Es significativo además que ambos estén a ambos lados del cráneo de Adán, lo vemos aquí, que además aludiría a la resurrección y a la salvación del alma que ellos y su hija en este caso imploran. Esta presencia de las figuras de los reyes a los pies de la cruz y junto a Adán se puede poner en relación, por ejemplo, con la inscripción que identifica tanto a Fernando como a Sancha a los pies del crucifijo de Fernando I de Doña Sancha, que se conserva en el Museo Arqueológico de Madrid, y que aparecen también junto a la imagen de Adán, que está situada en la parte inferior. Otra reina hispana sería Plasencia de Navarra, cuya figura aparecería en la arqueta de San Millán de la Cogolla, la cual conocemos a través porque se ha perdido, a través de una descripción de Prudencio Sandoval en 1601. Esta sería una reproducción que se ha hecho a partir de dicha descripción. La reina Plasencia, que aparece aquí, aparecería al lado de Cristo, en majestad, frente a su marido Sancho IV de Peñalén. Aparecerían arrodillados y serían unos más de los numerosos benefactores que contribuyeron a la fabricación del arca, ya que el promotor de la misma fue el abad Blas, que aparece también retratado, postrado en el marfil. Mientras que el adjetivo aplicado al rey en las inscripciones, supradictus, lo vemos aquí, que sería el que ayuda o el que colabora, deja patente su apoyo a la ejecución del arca, más dudas ha representado el divae memoriae, que acompaña el nombre de la reina, que haría referencia a la memoria, ¿no? Van Gogh ha señalado que esta expresión aludiría claramente a que la reina ya habría muerto, idea que estaría reforzada por el uso del dativo en su nombre y no del nominativo, como en el resto de personajes. Este autor plantea la extrañeza de que, habiendo muerto el rey en 1076 antes que la reina, no se le trate a él también como difunto. Trata de explicar esta aparente anomalía, planteando la posibilidad de que la placa de la reina hubiera sido sustituida tras su muerte por otra que permitiera honrar su memoria. Por tanto, tenemos aquí una donante difunta, que en un primer lugar fue donante porque contribuyó junto a su esposo a que se realizara la obra, a donar dinero posiblemente para que se realizara la obra,
pero que posteriormente se cambió la imagen, o se cambió al menos la inscripción, para honrar su memoria. O sea, habría pasado de ser una más de las comitentes o de las donantes a ser una donante receptora, al menos de los beneficios espirituales de la obra. También podemos encontrar reinas realizando el rol de peregrino. Tal es el caso, o podría ser el caso, de Beatriz de Suabia en los relieves de Turégano, en Segovia, en donde aparecería junto a su esposo Fernando III y al obispo Bernardo de Segovia, según la hipótesis de Manuel Castiñeiras. En este caso, según este autor, se les representaría postrados, arrodillados, con el bastón de peregrinos, ante la imagen del apóstol Santiago, que sería la imagen que estaría en la estatua de Santiago en el altar de plata que habría en la Catedral de Santiago. Estaríamos, por tanto, ante la posible representación de un momento real, en el que los monarcas y el obispo se postran ante la imagen de un santo de un tiempo concreto tras haber finalizado su peregrinación al mismo. Veremos algún otro caso similar de representación de donantes femeninas peregrinas. Pasemos a la representación de los nobles. Comenzaremos con una obra en el entorno del Sacro Imperio, en este caso del condado de Holanda, que representa a Teodorico II, Dirk II, que estaría entregando el evangeliario a la abadía de Egmond, acompañado de su mujer, la condesa de Holanda, Hildegarda. En este caso, ambos aparecen de pie entregando el códice a esta abadía. Tanto en la miniatura del folio 214, que es la que vemos aquí, como del folio 215 recto, aparece una inscripción en la parte superior que dice: este libro fue donado por Teodorico y su amada esposa Hildegarda al padre misericordioso Aldaberto, para que pueda recordarlos con rectitud en toda la eternidad. Tanto esta imagen como la inscripción dejan patente que son los dos, tanto Teodorico II como Hildegarda, los donantes de la obra a esta abadía. Y además aparecen en igualdad de condiciones. Sin embargo, en la otra miniatura, en la que está enfrente, en el 215 recto, sí que se aprecia una cierta diferencia jerárquica, ya que es el conde el que aparece más cercano del santo, que a su vez está mirando a Cristo para interceder por los condes. Sin salirnos del condado de Holanda, encontramos otra condesa, la condesa Petronila, representada en este tímpano que se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Este tímpano pertenecía a esta iglesia abacial de San Adalberto de Egmond-Binnen, que es la que hemos comentado antes. En la misma San Pedro aparece flanqueado por el conde Dirk VI y por su madre, la condesa Petronila de Lorena, que fue regente entre 1122 a 1133 durante la minoría de edad de su hijo. Los dos aparecen rezando con las manos juntas. En la inscripción situada en la base del tímpano se lee lo siguiente: aquí Dirk reza a la obra y Petronila la decora. El uso del verbo decorat hace alusión a que es Petronila la comitente que hace decorar el tímpano, con lo cual ya la inscripción está dando en este caso más importancia a la donante, a la comitente, que a su hijo. La referencia a San Pedro como Janitor Coeli, portero del cielo, así como el resto de la fase, leo literalmente: permite que esta multitud que se arrodilla ante ti entre y se reconcilie con el Rey del Cielo, muestra no solo la aspiración de salvación del alma por parte de los comitentes, sino que se sitúan como representantes de una multitud. La condesa originalmente se llamaba Gertrudis, pero cambió su nombre por su devoción a la Santa Sede. Podría aludir a Petronila de Roma, que la leyenda consideraba como hija de San Pedro. La condesa acometió la reforma del monasterio y le vinculó a Roma, no sin oposición de los monjes. Por tanto, la imagen del tímpano, rezando a San Pedro, sería todo un mensaje dirigido a la comunidad benedictina. Se han visto en este tímpano influencias bizantinas por la forma de representar a San Pedro, con el cabello, la frontalidad, y por el uso de una inscripción en griego. Esta inscripción de aquí está en griego. Se ha asociado al hecho de que las crónicas del siglo XII en Egmond situaban erróneamente la familia condal holandesa, vinculaban la familia condal holandesa con Teófano, la esposa de Otón II, de la que hemos hablado al principio, que tenía origen bizantino.
Al igual que Petronila, esta tuvo que actuar de regente a la muerte de su esposo. Se ha pensado que de esta manera se habría establecido un vínculo con un antepasado famoso. Otra noble representada, ya en terreno hispano, sería Marina Guimarães, que aparece en un diploma de donación al monasterio de San Salvador de Villacete. Aparece junto a su esposo, enfrente, los dos postrados, rezando con las manos juntas, ante la imagen de Cristo que asoma en las nubes. Sigue un modelo iconográfico similar al que hemos visto en el Antipendio de Basilea y en la representación de Corrado II y Gisela de Suabia en el Codex Aureus, en el que los donantes se postran ante Cristo en majestad. Muy interesante es la representación del tímpano de la Gallus Forte en la portada norte de la Catedral de Basilea, en la cual aparece Cristo, flanqueado por San Pedro y San Pablo, y aparece un personaje arrodillado ofreciendo la portada, la propia portada en la que figura este tímpano. En un texto ya de hace unos años propuse que el personaje que aparece enfrente, que es claramente un personaje femenino, sería un personaje ya fallecido, por el cual el personaje arrodillado estaría haciendo entrega de la portada. ¿Por qué un personaje fallecido? Porque es el que está señalado por San Pablo. San Pablo está claramente indicado hacia ella, le está cogiendo del antebrazo y está acompañada por un ángel, por un arcángel, por un serafín posiblemente, que tendría el rol de acompañar a las almas al cielo. Además, si vemos la portada, la vemos entreabierta, con lo cual estaría marcando claramente un anhelo de salvación del alma, pero es que además la iconografía que hay en la portada claramente nos está marcando este anhelo de salvación del alma. Por ejemplo, en la parte superior está representado el juicio final, vemos la resurrección de los cuerpos que salen de las tumbas. Vemos también debajo del tímpano un dintel en el que aparece la parábola de las vírgenes prudentes y necias, que es una parábola muy vinculada con el juicio final y con la salvación del alma. Y además en el que las protagonistas son mujeres, con lo cual estaría haciendo alusión posiblemente que ese personaje femenino podría haber sido la esposa del donante que está arrodillado ofreciendo la portada. Y además aparece en la representación de las obras de misericordia, que según el Evangelio de San Mateo son obras necesarias para obtener la salvación. Por tanto, toda la iconografía de esta portada podría estar dirigida para obtener la salvación de este ser querido femenino que habría fallecido. En la condesa Adelheid de Eberstein aparece en el tímpano de la abadía de Appelsberg junto a su esposo Adalberto de Thorlen, el cual hacia el 1100 fundó la abadía y entró como monje, de ahí que se le represente con hábitos de monje. Lo que no está tan claro que la vestimenta de la donante sea también la vestimenta de una monja. Los especialistas no se ponen de acuerdo en ello. En el marco de la inscripción figura una inscripción que dice: yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare, salvo será. Esta inscripción marca claramente el carácter soteriológico de la escena, ¿no? Y la importancia de la puerta como puerta del cielo. Dado que la portada se data hacia 1130, nos encontraríamos ante un nuevo ejemplo de donantes póstumo que habría sido realizado por la comunidad monástica para pedir por la salvación del alma de uno de sus fundadores y de uno de sus primeros miembros. El modelo iconográfico utilizado, con la excepción de la presencia de los ángeles, es similar al utilizado en el Codex Aureus para representar a Gisela de Suabia y Conrado II, modelo que ya hemos repetido en varias ocasiones y que vemos, por tanto, que tuvo bastante éxito. Además, habría que destacar que la representación de estos donantes estaría también asociada al lugar de enterramiento de los mismos, porque estaban enterrados en este monasterio. Otra noble, que también posiblemente difunta, sería la condesa Lucía de Pallars, que aparece en las pinturas de San Pedro de Burgal en Lleida. Una inscripción, Lucía Comitesa, que aparece aquí, ha permitido identificarla. Restos de pinturas encontrados hace no mucho, cerca, en el arco formero, que figura aquí en la fotografía, mostraban a dos personajes, uno de ellos con tonsura y otro femenino. El de tonsura se ha identificado con el clérigo Ott, el obispo de Urgel, y que habría sido representado antes de acceder a la sede episcopal.
Y el de la izquierda podría ser una de las hijas de la condesa Lucía, bien Lucía o bien la infanta María. Hay que decir que Milagros Guardia y Carles Mancho propusieron que la condesa Lucía era difunta por el hecho de aparecer con un cirio, etc., y que la obra habría sido promovida por los hijos de ella con posterioridad a su muerte en 1090, una vez que la familia había recuperado el control del templo, o sea, perdón, antes de que la familia recuperara el control del templo en 1095. El aspecto juvenil de la condesa se ha justificado aludiendo a que se le estaría asociando o asimilando con la edad de Cristo, precisamente con la que se habría de resucitar el día del juicio final, según Hugo de San Víctor y según ha propuesto Manuel Castiñeiras. Por tanto, estaríamos ante un caso similar al que hemos visto en la Cruz de Gisela, en la que estaría representada tanto la madre difunta, aquí al fondo, como la hija, que sería la comitente. Una imagen de donante similar con un cirio la vemos en un fresco también de Lleida, el de San Perebel en Esterridaneo. Y podríamos también pensar que podría ser un ser difunto. También vemos nobles, mujeres donantes nobles, femeninas, que aparecen como peregrinas. Tal podría ser el caso de Santa Radegonde, el tímpano de Santa Radegonde, en el cual aparece un personaje masculino con un cirio, una mujer, los dos con un morral, que marcaría claramente que son peregrinos, y así como un sirviente que sería el que llevaría los caballos. En este caso serían peregrinos a Roma, porque las imágenes que aparecen delante de ellos serían San Pedro y San Pablo, que son los santos asociados a Roma. En este caso queda claramente marcada la jerarquía del hombre, porque es de mayor tamaño que la de la mujer. En Auvernia hay varios capiteles en los que aparecen donantes femeninas, que están entregando junto a su esposo una columna. La columna representaría no solo el templo que están ofreciendo, sería un elemento que asociaría la imagen con la donación del templo, sino, según Castiñeiras, también haría alusión al templo del rey Salomón para crear un paralelismo similar al que hemos visto que ya hizo Anicia Juliana. Vemos aquí el caso de Trissac, pero tenemos otros casos como el de Bourgogne o el de Tourette, personajes femeninos sujetando la columna junto a su esposo como donantes del edificio. Pero sin embargo, pero la noble que más veces pudo ser representada es sin duda la condesa Matilde de Canosa, la más pródiga de todas ellas. Poderosa e influente noble que llegó a dominar todo el norte de Italia, implicada en la reforma gregoriana, destacada impulsora de las artes y que promocionó la construcción y restauración de multitud de templos. Uno de ellos fue la Basílica de Santa Cristina de Bolsena, en el Lazio, consagrada en 1078 por el Papa Gregorio VII. En el dintel de la portada, que es el que vemos en la parte superior, aparece la adoración de los magos, aquí, con 3 vírgenes mártires, de las cuales una podría ser Santa Cristina. La dama coronada, sedente, que aparece aquí, ha sido identificada como la condesa Matilde, con lo cual se estaría creando un claro paralelismo entre la condesa, que además lleva un objeto en la mano, con los magos que estarían haciendo la ofrenda al niño sentado en las rodillas de su madre. Este tipo de paralelismos utilizando con la adoración de los magos lo hemos visto en el caso de Rávena, pero lo podemos ver también en casos más cercanos como la portada de Mura, en la que aparece un personaje, que posiblemente sea el donante, haciendo la ofrenda a la Virgen con el niño junto al otro lado de los magos. El paralelismo aquí estaría claramente marcado por la simetría. El resto de imágenes de Matilde Canosa se encuentra en decoración miniada. Diferentes copias, realizadas en su mayor parte tras la muerte de la condesa, de la obra Oraciones sive Meditaciones de Anselmo de Aosta, manuscrito que el propio arzobispo de Canterbury envió a la condesa en 1104 en agradecimiento por su ayuda por sus viajes a Italia, pues representan ese hecho, el hecho de la entrega de Anselmo del arzobispo de Canterbury, de este manuscrito, de este códice, a la condesa. Hecho que no ocurrió, fue ficticio, porque lo envió, no se lo entregó en mano. Por tanto, es un acto simbólico lo que se está representando en este caso. Lo vemos en esta miniatura de la copia conservada en Admont o en esta letra capital de la copia conservada en Oxford.
Otra imagen de este manuscrito, del de Admont me refiero, reproduce a los dos, al arzobispo de Canterbury y a la condesa Matilde, arrodillados ante Cristo en majestad en el interior de una mandorla, siguiendo un modelo iconográfico que ya hemos visto repetido en varias obras. Lo vemos aquí arrodillados frente a Cristo. Otras imágenes de la condesa la retratan en el transcurso de episodios de su vida, como ocurre en la historia de la fundación de la Catedral de Módena. En este caso, en esta obra, en esta miniatura, vemos representados dos modelos de la consagración, de la fundación de la Catedral de Módena. En un primer lugar, la condesa está intercediendo en un conflicto que surgió entre el Papa y los clérigos con el pueblo de Módena a la hora de abrir el sarcófago de San Geminiano, que era el patrono de la catedral. En la parte inferior aparece ya abriéndose el sarcófago, el Papa, y aquí la vemos a la condesa haciendo entrega de un tejido dorado que sería introducido en el interior. Por lo tanto, en este caso, la donante aparece representada en momentos de su vida. En otra obra, la Vita Matildis, obra escrita por Donizzone, un monje del monasterio de San Apolonio de Canosa, es donde realmente aparecen las imágenes que proyectan a Matilde con las intenciones de comitente. En esta obra que vemos aquí, en esta miniatura, a la derecha, el modelo iconográfico elegido, en esta obra nos encontramos a Matilde y con el emperador que se arrodilla ante ella, y aquí el abad Hugo de Cluny. Estaría representando la humillación o penitencia de Canosa, en la que el emperador Enrique IV imploró al Papa Gregorio VII que le levantara la pena de descomunión. El Papa no quiso recibirle y quien la atendió fue la condesa. Pero es muy significativo la presencia de un emperador arrodillado ante la presencia de la condesa, y claramente nos marca el poder del personaje, ¿no? Sin embargo, es en el frontispicio de esta obra donde se encuentra la imagen que es un claro exponente de la expresión de poder e influencia que llegó a adquirir esta noble italiana. La condesa, sentada en un gran trono y vista frontalmente, es flanqueada por un armígero que le sostiene el arma, la espada, y un chambelán con un libro abierto. El modelo iconográfico elegido encuentra sus orígenes en las tradiciones visuales asociadas a los emperadores romanos carolingios y del Sacro Imperio. Ya hemos visto también, utilizó Anicia Juliana este mismo modelo. Otros dos elementos dignos de ser destacados: el extraño sombrero cónico que lleva, se ha vinculado con la iconografía judicial lombarda, y la rama florida que sujeta con los dedos, en ella se ha querido ver un símbolo de justicia y de mediación. Con esta potente imagen, que podemos relacionar con los retratos de Anicia Juliana y de Carlos el Calvo, que ya hemos comentado, Matilde de Canosa proyecta una sólida imagen de poder y se muestra como una gobernante justa y legítima. Aquí vemos las imágenes y vemos la relación iconográfica que puede haber con la imagen de Anicia Juliana, que ya hemos visto antes. En Aragón encontramos otra imagen de una noble, de la condesa Doña Sancha, hermana de Sancho Ramírez, que no fue abadesa, pero que fue un personaje de gran prestigio y de gran poder, tanto político como religioso. Gobernó un monasterio masculino, que fue San Pedro de Siresa, incluso rigió el obispado de Pamplona durante un tiempo y tuvo notable influencia sobre el monasterio de Santa Cruz de las Heros. Pues bien, en su sarcófago la vemos representada a su alma en una mandorla sostenida por dos ángeles, y en la imagen que hay al lado la vemos sedente en una actitud frontal, con dos personajes que ha habido quien ha querido identificar en ella, sus hermanas o dos monjas del monasterio. El modelo iconográfico que utiliza aquí de nuevo la condesa Sancha es muy similar al que hemos visto utilizado por la condesa Matilde, o utilizado también por Emma, o incluso por Anicia Juliana, ese modelo frontal que muestra claramente el poder del personaje. Y acabaremos hablando de las abadesas. Doña Sancha no fue abadesa, pero nos da pie para hablar de ellas. El rol o el puesto de abadesa era el puesto jerárquico más importante que podía detentar en estos momentos una mujer. Y es por ello que son las abadesas algunos de los principales personajes femeninos retratados como donantes. Empezaremos hablando de esta tabla del oratorio de San Gregorio Nacianceno en Roma, en el que aparece una religiosa, aquí
En la parte inferior, Benedicta, que sostiene una vela, como habíamos visto que tenía la condesa Lucía del Pallars, pero enfrente aparece la abadesa Constantina, que porta en sus manos veladas un edificio. Las dos están fuera de la Jerusalén celeste, que estarían las murallas gemadas, estaría aquí marcada, al otro lado estaría la Virgen, y estarían pidiendo por su alma. Fijémonos que aparece al lado de la representación del juicio final, y además aparece junto a las obras de misericordia que ya hemos comentado antes para el caso de la portada de Basilea. Por tanto, se estaría utilizando una estrategia muy similar, colocar a los donantes al lado de estas obras de misericordia y del juicio final para pedir por la salvación del alma. Otra pieza en la que aparece una abadesa sería la cruz de Germán e Ida. Ida fue una importante abadesa que fue nieta por vía materna de los emperadores Otón II y Teófano, y que fue nombrada abadesa del convento de Santa María in Capitolo en Colonia en 1076. Su hermano Germán fue arzobispo de Colonia, nombrado también en 1036. Pues bien, en esta cruz aparecen los dos identificados por sendos títulos, Germán e Ida. El arzobispo no porta vestimenta ni atributos de la categoría de arzobispo, pero sí que puede ser identificado por el báculo. Otra inscripción recoge quién era el arzobispo, Gerimán Mefierit Yusit, o sea, me hizo hacer, ¿no? Por tanto, el comitente fue el arzobispo y no la abadesa. Posiblemente la abadesa fuera la receptora del obsequio de su hermano con motivo de la consagración del altar de la iglesia conventual en 1049 por parte del Papa León IX. Tanto la relevancia del oficiante, ya digo, el Papa, como la presencia en la ceremonia del emperador Enrique III hablan del destacado papel religioso y político de la abadesa Ida. No renuncio, aunque no tiene nada que ver con el tema, a dar la vuelta a la cruz y mostrarles el curioso rostro que tiene la imagen de Cristo, que es una espolia de una pieza de lapislázuli con el rostro de una patricia romana, posiblemente Livila, hermana del emperador Claudio, para que veamos la curiosa reutilización, en este caso, de una fémina utilizada con el rostro para ser el rostro de Cristo. Otra abadesa que aparece representada en otra cruz es la abadesa Matilde, que aparece conjuntamente con su hermano Otón, Otón I, duque de Suabia, en el acto de hacer entrega de la cruz. Aquí se ha hablado si podría ser una ofrenda de ambos, de la cruz, en la que aparecen a los pies, o que podría ser una ofrenda del duque a su hermana, o incluso podría ser una ofrenda de ella a su hermano fallecido en Italia. Hay autores que dan diferentes versiones. Esta misma abadesa, Matilde, es representada en otra cruz, también a los pies de Cristo, y a su vez a los pies de la Virgen con el niño, entregando la cruz, se ve aquí levemente, identificada por la inscripción, Matilda Abatisa. A pesar de que la imagen y la inscripción pueden parecer muy elocuentes a la hora de atribuir la comitencia a la abadesa Matilde, algún autor ha sugerido que la cruz puede ser realizada por otra abadesa, Teófano, hacia 1050 en memoria de su famosa predecesora, en cuyo caso estaríamos de nuevo ante el retrato de una donante póstumo. Un retrato póstumo de la donante, perdón. Esta abadesa Teófano, la que habría hecho el retrato de su antecesora, aparece representada en esta otra obra, conservada también en el Tesoro de Essen, y aparece postrada a los pies de la Virgen con el niño. Fíjense que las abadesas suelen aparecer representadas, como hemos dicho al principio, a los pies de Cristo. Aparece en clara proskinesis, prostrándose también siguiendo un modelo iconográfico que hemos visto, y acompañada de dos santas intercesoras, en este caso Santa Pinosa y Santa Valburga. Otras abadesas hacen ofrenda también a la Virgen con el niño de nuevo del códice, y además se identifican no solo por una inscripción, sino utilizando un monograma como hizo, por ejemplo, Pascual II en uno de los mosaicos que he enseñado al principio. En este caso que vemos aquí, el de la abadesa Hilda de Metzede,
vemos cómo hace entrega a la Santa, a Santa Valburga, del códice que ha promovido, está haciendo entrega del códice. Sin embargo, el hecho de que la escena se represente en el interior de un templo y además la Santa esté sobre un pedestal, podría hacernos pensar que no se lo está entregando a la Santa misma, sino que se lo está entregando a una escultura de la Santa, con lo cual tendríamos un ejemplo similar al que hemos visto, por ejemplo, en Turégano, que Beatriz de Suabia con su esposo, el rey Fernando III, estarían postrados ante una estatua de Santiago y no ante Santiago mismo. Y finalmente, otras veces, las abadesas aparecen representadas ante la visión de ciertas oraciones, como es en el caso de esta obra, en el que la abadesa y otras monjas aparecen representados viendo una de la visión del códice o una de las oraciones del códice en el que figuran. O sea, lo que tienen aquí es la imagen de uno de los textos que acompañan a esta miniatura. En conclusión, y con esto ya termino, hemos hecho un repaso a la representación en el románico de donantes femeninas, de donantes reinas, de donantes nobles, emperatrices y sobre todo abadesas, que era una de las donantes más habituales, dado el poder que retentaban. Y dicho esto, pues concluyo la presentación, que espero que no le haya sido tan pesada como larga. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por lo didáctica que ha sido tu conferencia, lo amena y las maravillosas ilustraciones que nos has traído. Muchas gracias por tu disposición siempre, que nos atiendes maravillosamente siempre que te lo pedimos y con el mayor de los cariños. Nos ha emocionado la dedicación de tu conferencia para don Enrique Calvera, a quien queríamos tanto en esta casa y que tanto hizo por el patrimonio de esta diócesis, así que muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Si te parece, te la formulo y así la puedes contestar para que te escuche quien te la ha hecho. Ana Parecisa te pregunta, buenas tardes, ¿cómo es que considera que la esfera es la bola del mundo si no se sabía que el mundo era redondo? Sí que se sabía que el mundo era redondo. Esto es una leyenda urbana. No, no es cierto. Se sabía y ahí aparecen cantidad de representaciones del orbe del mundo con una esfera, ¿no? De hecho, bueno, en el Beato de Girona, por ejemplo, aparece Cristo con una bola y pone mundus. O sea, sí, no había ningún lugar a duda de que sabían que el mundo era redondo y lo representaban como tal. Los que no piensan que es redondo son algunos descerebrados que hay hoy en día por el planeta que creen que es plano. Pero eso es otra historia. Hay otra pregunta que no sé si acabo de entenderla bien, pero te la formulo. En la diapositiva 30, ¿qué lugar ocupa en la arquea la representación? En la 30, ¿qué lugar ocupa? Ah, sí, en la arqueta, sí, perdón. Sería esta cara. Esta cara estaría aquí. Aquí se ve la Majestas, que se ha conservado, esta pieza se ha conservado, pero el resto no se ha conservado. Y esto es una representación basándose en las descripciones del siglo XVII que ya he dicho, ¿no? Y estaría esta parte. El resto de placas son originales, no así la arqueta, pero esto es una reproducción. Y estaría en uno de los laterales. No hay más preguntas. Recordamos que la conferencia va a quedar disponible en el canal de YouTube del museo para que el que la apetezca volver a escuchar o el que la quiera ver más veces o comentar con un compañero o amigo, pues ahí la tiene disponible. Transmitirte que en el chat te están felicitando todo el mundo, Juan Antonio, por tu magnífica conferencia y que, pues eso, muchas gracias a todos por acompañarnos en este 10º ciclo de arte románico. Me dicen que espera un momento, que hay una más. Y te preguntan, bueno, conferencia excelente, desconozco si la estatua de Santa Valburga era estatua relicario. Entonces, Hilda presentaría la donación a la reliquia. Podría ser, bastantes, hay esculturas que tienen reliquias, y más de santas o santos, ¿no? Podría ser, no lo sé yo ahora en estos momentos y no sé si alguien lo sabe, ¿no?
pero sí, podría ser una representación, una ofrenda indirecta, ¿no?, a la santa, representada por la escultura y por la reliquia que tenía dentro. Pero lo que quería destacar aquí es el hecho de que, a diferencia de otros casos en los que se representa a las donantes directamente con el personaje sagrado, ya sea Cristo, ya sea la Virgen con el niño, en este caso y en el de Turégano estarían representados ante estatuas que representan a esos personajes, ¿eh? Entonces es lo curioso, ¿no? También, de que no solo Comentaba hacían haciendo un ofrendas, símil. no solo hacen ofrendas al personaje que simbolizan, sino incluso a la propia estatua. Quien te preguntaba hacía un símil con Santa Fe de Conques. ¿Con Santa? Santa Fe de Conques. Ah, sí, sí. Bueno, hay cantidad de esculturas que tienen reliquias, ¿eh? Es bastante habitual. Te vuelven a pedir si podrías diferenciar entre donante y comitente. A ver, según el término, donante es el que dona, el que da. Por ejemplo, esta abadesa está donando a la santa el libro, el códice, ¿eh? Pero además esta abadesa es el comitente del códice, es quien promovió la realización del mismo. En este caso sería un donante comitente, un comitente donante, ¿eh? Pero ya hemos visto otros casos, por ejemplo el de doña Sancha, aquí, el de doña Sancha, sí, que estaría donando, ella sería la comitente, sería la donante, pero aquí tendríamos al rey, que sería el receptor. No se podría considerar como donante en este caso, ¿no? O personajes como, por ejemplo, aquí doña Sancha y Fernando I, que aunque se les podría denominar donantes porque están en la misma ubicación donde se suele representar a los donantes, en realidad la obra posiblemente fue financiada por su hija Urraca, y por tanto ellos serían los receptores del beneficio espiritual de la obra. Por tanto, no serían ni comitentes ni donantes, pero están figurando o aparecen representados siguiendo el modelo iconográfico de donante, ¿no? Por eso he aludido al principio que iba a utilizar el término donante comitente en un sentido amplio, porque si lo miramos así con lupa tenemos que matizar bastante. José Luis García pregunta: ¿suele haber diferencias en las representaciones de las reinas con otros personajes de la nobleza o abadesas? ¿Se sigue alguna pauta? Yo lo que he visto es que utilizan modelos iconográficos similares. Una de las cosas que más me llama la atención es que aquellos personajes que tienen altas dosis de poder suele tender a utilizar modelos iconográficos muy asociados con el poder. Por ejemplo, Anicia Juliana, un personaje muy potente, utiliza esa representación sedente, frontal, etcétera, inspirada en modelos imperiales. Ese mismo modelo es el que utiliza Matilde de Canosa, que es condesa, que no es emperatriz, pero está utilizando un modelo iconográfico que manifiesta claramente su poder. Propongo que doña Sancha en el sarcófago, aunque no todo el mundo está de acuerdo, utiliza este mismo modelo iconográfico, ¿no? Emma, por ejemplo, Emma de Normandía, que es a través de ellas como llega la legitimidad a su dinastía, ¿no? Pues también se representa, y además fue regente, también se representa de esta manera, sedente, frontal, etcétera, utilizando un modelo iconográfico muy vinculado con el poder. Por tanto, independientemente del rango o del cargo que detenten, si tenían poder, suelen tender a utilizar modelos iconográficos asociados con la representación del poder. Y luego también suelen representarse cuando quieren destacar su rol o su intención devocional, pues se representan a los pies en forma sumisa, a los pies de Cristo, a los pies de la Virgen, y lo hemos visto tanto en emperatrices como en reinas, como en nobles, como en abadesas. Por tanto, yo creo que no hay una clara distinción de estrategias ni de modelos iconográficos dependiendo del cargo. Pues no hay más preguntas. Vale. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar de nuevo aquí. Me hubiera gustado estar presencial, pero claro, las circunstancias son las que son. Encontraremos pronto la excusa para que puedas venir por aquí. Y os felicito por el ciclo de conferencias, porque hacerlo en las circunstancias que lo habéis hecho es de un gran mérito, y por toda la labor que desempeñáis, que
es muy valiosa. Pues muchísimas gracias. Y Vale. muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante el 10º ciclo. Buenas noches.